Hola, mi nombre es Dairis Naranjo, estudiante de Ingeniería Civil del primer semestre. Gracias al material que pudimos analizar, entendimos que la variación de la lengua se adapta dependiendo de diversos factores, estos creando distintas características dependiendo del grupo o el entorno social, pero siendo entendibles entre cada uno, es decir, diferentes tipos de la misma lengua. Se podría poner de ejemplo el que hablamos castellano, las personas que vivimos en Venezuela y las personas que viven en España, pero son diferentes tipos, tienen diferentes características, diferentes tonalidades, diferentes jergas, entonces varía mucho, pero entre nosotros, como diferentes grupos sociales, logramos entendernos, logramos comunicarnos y expresarnos. Esto también influye mucho, que cambia dependiendo de las generaciones, es decir, la generación Z a la generación 10 tienen diferentes modalidades de hablar, diferentes modalidades de expresarse, y así a lo largo de la historia de la civilización. Influye también el criterio de cada persona, ya que todos tenemos diferentes pensamientos, diferentes maneras de expresarnos, de observar la vida, de analizar, de razonar. Entonces eso es una característica que también influye mucho, el pensamiento propio. Podemos notar también cómo influye la manera en la que se da la comunicación, sea una conversación formal como una reunión o una conversación informal, una charla en receso, podría ser un ejemplo. También otro ejemplo podría ser que con lo que en dicho trabajo, que los venezolanos tenemos una cultura y una manera de expresarnos muy diferente a los habitantes de otro país. Un ejemplo podría ser los habitantes de Dinamarca. Ellos son las personas más frías, como un poco menos expresivas. En cambio nosotros acá, la mayoría, no hay que englobarlos a todos, son muy alegres, como confianzudos. Se podría decir que tenemos diferentes maneras de socializar. Entonces, en diferentes situaciones debemos saber cómo actuar y cómo expresarnos para no incomodar a los demás, ya que pues cada persona tiene su manera de ser. Por otro lado, la variación de la lengua nos enseña que las lenguas cambian dentro de un mismo grupo de habitantes, o sea, nos da muchas maneras de expresarnos en el mismo idioma, siendo esta una variedad muy importante y propia de cada grupo. Algunas de esas variaciones podrían ser, ejemplo, las frutas. Nosotros tenemos una manera, que ese ejemplo también lo puse en el trabajo, que nosotros damos a entender que el cambur o el plátano podría ser la banana. En otros países lo llaman de esa manera. Aquí cotidianamente no nos expresamos de esa manera de dicha fruta. Pero igualmente, si lo escuchamos de otra persona que venga de otro país, vamos a entender a qué es lo que se refiere y qué fruta es la que desea. Este es un ejemplo de una expresión propia de cada lugar. Otro ejemplo podría ser como en otros países a los carros le dicen coches, pero para nosotros siempre va a ser carros, o en otros lados se refieren solo como vehículos. O sea, eso varía mucho. Eso depende de cada grupo y cada manera que aprende a identificar dichos objetos o cosas. Varía mucho. Por otro lado, tenemos el estudio de la lengua, ya que este es muy amplio y abarca áreas importantes para el propósito, para entender cómo nos comunicamos. En estos tenemos diferentes características, como podría ser la fonética, que está encargada de los sonidos del habla, la morfología, que se encarga de formar las palabras para poder desglosarlas y analizar de dónde salen, de dónde se crean, cómo se conforman. La síntesis sirve para organizar las palabras en las frases, dándole lógica al pensamiento que queremos expresar o transmitir a la persona con la que estamos conversando. También tenemos la semántica, que esta se enfoca en el significado de las palabras y las oraciones, descifrando qué transmitimos realmente cuando hablamos. La pragmática va más allá del significado. Esta nos ayuda a investigar el contexto y la intención detrás de cada palabra o frase que queremos expresar. Lo sociolingüístico nos permite analizar la relación entre el lenguaje y la sociedad, o sea, ver cómo funciona para tener una conversación que sea bien correspondida. También tenemos la psicolingüística, que esta se encarga de analizar cómo el cerebro procesa para poder aprender el lenguaje.
Esta es la forma en la que, por decir así, se desarrolla el habla, en cómo conectamos las palabras, cómo aprendemos a combinarlas, a crearlas y a poder expresarlas. Para mí, como ingeniero civil, de verdad es muy importante poder analizar todo esto, poder estructurar bien mis frases, mi manera de expresarme, entender cómo llegar amenamente a las personas con las que voy a trabajar. Es muy importante a las comunidades, ejemplo, hacerlas sentir seguras, en confianza y hacerles entender muy bien el plan o la obra que se va a llevar a cabo para que dichas personas estén conformes y felices con el trabajo que se va a dar, que es el fin. También con mi equipo de trabajo. Como ingeniero debo trabajar con arquitectos, con diferentes ingenieros, con los maestros, con los obreros, con el encargado de la obra, con el contratista. O sea, son muchas personas con las que debo dialogar y obviamente para ellas ya serían unas conversaciones más formales, términos más formales, no tan coloquial como con la comunidad. También en los permisos, ejemplo de la alcaldía, si es una obra, saber diferenciar todo eso y saber expresarme correctamente para que mi idea, mi pensamiento, mi plan sean transmitidos correctamente. Porque si todo con dichas personas que son con las que voy a trabajar está en sintonía, la obra va a salir a la perfección. Si hay diferencias, si hay mala comunicación en cualquiera de las partes involucradas, la obra podría ser que no salga tan bien, porque obvio es como un muro cuando no está bien colocado. Si hay una falla, se va a caer. Entonces el caso es que yo como profesional debo aprender a expresarme mejor, a comunicar mis ideas, a analizarlas de una manera que sean correctas para las diferentes personas con las que voy a tener que socializar. Todo esto es lo que pude llegar a entender con la variedad y variación de la lengua. Gracias al material que me pudieron ofrecer, entendí cómo influye la época, influye la sociedad en la que se va a hablar o en la que se crece, influye el tono, influye las conversaciones sociales o informales. Y de verdad es muy importante tenerlo en cuenta y lograr hacer un buen análisis a la hora de expresarnos o de transmitir algo. Eso es lo que logré entender gracias a este análisis, por así decirlo, de todo el tema de la variedad y variación.